Jueves 18 de septiembre, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de NCN. Yo soy Andrea Sierra, feliz de que nos encontremos en este espacio en el que hoy vamos a repasar algunos hechos que usted debe conocer para estar siempre muy bien informados, pero a entrar en contexto con un gran invitado que nos va a ayudar a entender por qué es tan polémico lo que está pasando desde ayer y se complementa con hoy en nuestro país, o mejor, desde hace algunos días, y se complementa con lo que ha sucedido hoy en nuestro país. Andrés Úsuga, abogado constitucionalista, docente universitario, litigante, no le quiero quitar ese apellido a su presentación. Bienvenido a NCN, ¿cómo ha estado? Andrea, muchas gracias por la invitación a ti, al canal como siempre, y complacido de estar aquí. Me siento como en mi casa, a pesar de que vengo ya muy poco. Pero es su casa siempre, siempre, siempre. Hoy nuestro analista político de cabecera, Jorge Enrique Vélez, no nos puede acompañar por algunas diligencias laborales, no se nos preocupen, él va a seguir con nosotros muy puntual la semana entrante, pero hoy vamos a estar haciendo este ejercicio que lo habíamos planteado con él, que se los propusimos a ustedes desde ayer, y es analizar ¿qué está sucediendo con esa Jurisdicción Especial para la Paz? Esa justicia transitoria que fue implementada luego de los acuerdos de La Habana para intentar llevar a cabo ese plan que se había fraguado desde Cuba para, y permítanme ponerlo entre comillas, traer una paz al país. Abogado Úsuga, ya tenemos dos sentencias. Las dos históricas a su manera, porque en la primera nos estaban dando cuenta de una responsabilidad de quienes hacían parte de las FARC, déjeme decirle extintas FARC, no sé cuál va a ser su lectura sobre eso, pero hoy estamos teniendo un nuevo titular de prensa y es la sentencia que se le está dando a los militares y la sentencia que se le está dando a 12 militares de 8 años por su participación en el macrocaso 03, que tiene que ver con esas bajas, o mejor, esos reportes de bajas en combate que al parecer, o mejor, que no fueron bajas en combate, más conocidos como los falsos positivos. ¿Por dónde quiere que empecemos? Uy, son tantos temas y tantas ventanas que abriste, pero bueno, yo creo que lo primero es el Acuerdo de La Habana. Vámonos cronológicamente. Sí, entonces en el Acuerdo de La Habana hay un tema que es muy delicado. Yo lo dije acá, inclusive en este mismo sed, en este mismo espacio, estábamos aquí, inclusive con un exalumno mío que respeto y quiero mucho, que es el doctor Santiago Tres Palacio, lo pueden buscar en internet, en el canal de YouTube de este canal, donde se avisoraba lo que venía. ¿Por qué? Porque la forma en que se escogieron los magistrados de la JEP nos dijo mucho. Esto es, hubo gente supremamente calificada para llegar a esos cargos que quisieron acceder a ser magistrados allá a alguna de las salas y no se los permitieron, simplemente porque el comité de escogencia, por decirlo así, no permitió que llegara otro tipo de visión jurídica allá. Y hay otra que te tengo que contar que la he dicho por ahí en clase y la gente no se da cuenta de esto. Si hay un departamento que haya sufrido los embates, a mí no me gusta hablar de guerra, porque hablar de guerra implica otras cosas desde el derecho internacional humanitario. Si hay un departamento que haya sufrido sangre en el conflicto, es Antioquia. Y de Antioquia, de esos 36 primeros magistrados que escogieron, fíjate que no escogieron sino una persona. Una de 36. ¿Hay otros departamentos que tienen mayor participación? Claro, muchísimos más. Entonces, y no solamente eso, adicionalmente, porque esa visión es importante, de qué fue lo que se vivió. Adicionalmente, con otra crítica mía, fíjate que la JEP es algo absolutamente centralizado. Sí. Entonces ellos vienen a hacer diligencias acá, de por ejemplo el tema de la escombrera, de por ejemplo el tema de Dabeiba, pero toda la JEP, el edificio de la JEP, allá en la 72 con séptima, todos los temas son de generalmente magistrados, diría yo, bogotanizados, con esa visión solamente del nivel central y muy poco de lo que vivimos en Antioquia, en Norte de Santander, en Cauca, en Nariño, en Chocó, en La Guajira, en el sur de Bolívar, en Putumayo, Guaviare, Bichada. Entonces yo creo que esa fue la primera crítica que yo hice, pero adicionalmente hay algo que me preocupa, y ya para dar un salto respecto de lo de ayer, imagínate que es increíble, y le pediría a los medios de comunicación que hagan este ejercicio, pero también a la academia. Está desconociendo el fallo de ayer de la JEP
proferido o antier, leído por el magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana y por el magistrado Oscar Parra, quienes más están ahí, inclusive lo que acordaron en La Habana. O sea, si bien el acuerdo de La Habana para mí era nefasto, y uno de los puntos, acuérdate que eran 6 puntos, uno de los puntos era justicia, si bien yo ya era crítico del acuerdo de La Habana, sí, imagínate que el fallo es más malo que el fallo que el acuerdo de La Habana. ¿Por qué? Porque desconoce inclusive los límites que se pusieron en el acuerdo de La Habana para el tema justicia. ¿Qué límites? Por ejemplo, el tema de las víctimas. No es cierto, a pesar de que lo digan, que son las víctimas las que están en el centro de la jurisdicción. Pues no sé si te diste cuenta. A ninguna víctima la dejaron entrar a la lectura del fallo. No sé si te diste cuenta de eso. Y debían estar ahí. Claro que sí. Sobre todo ayer. Yo no sé si las dejaron entrar en el fallo de hoy, pero es un tema supremamente delicado. Pero adicionalmente, en temas como que debían ser espacios delimitados. Sí. Y les dieron Colombia por cárcel. Entonces uno dice, no, pero es que así es muy fácil. Y el resto de sanciones son reforestación, casi que le dicen, pao, no lo vuelvas a hacer. Es de verdad degradante, y con víctimas que son no solamente clientes míos, gente muy cercana a mi familia, de mi corazón, están totalmente decepcionados de un fallo que se demoró mucho, primero que todo, y segundo, que es absolutamente laxo. Te lo voy a dejar en una punta muy interesante. Es tan malo el fallo, tan malo, y me parece triste tenerlo que decir de alguien al que yo pues respeto y admiro, como el profesor Alejandro Ramelli. Es tan malo el fallo que yo siento que le está abriendo la puerta a la Corte Penal Internacional para que venga a Colombia y diga, ahí no hubo una verdadera justicia. Andrés, estamos hablando de la génesis de los hechos, porque para entender ese fallo y para entender las preguntas que surgen después de ese fallo... O los fallos, porque hace una hora salió el segundo, ¿cierto? Pero nos enfocamos en ese porque ayer tal vez dolía mucho el corazón. Escuchando un testimonio, tal vez una de las caras más visibles, pero una sola de las más de 21.000 víctimas, que era Ingrid Betancourt, diciendo, es que es difícil entender esto, John es difícil de procesar esto. Salen muchas preguntas sobre, entonces, ¿la JEP es o no es funcional? ¿Es o no es pertinente? ¿Está o no está bien cimentada? Surgen todas esas preguntas, pero para responderlas, como usted lo estaba haciendo, hay que ir a esa génesis. ¿Cómo fueron seleccionados los magistrados que hoy están en la JEP? ¿Cuáles son sus criterios para tomar las decisiones que se tienen? Sí, yo creo que ahí hubo unos grandes errores, unos grandes vacíos y fallos, porque no escogieron algo de forma equilibrada, aunque dijeron que sí, o aunque mostraron, por decirlo así, otra cosa. Eran 36 magistrados. Y fíjate, te cuento, entre quién y quién se libró el conflicto colombiano, si vamos a ser muy sinceros, entre las fuerzas militares y de policía de Colombia, y esas que en mi concepto ya hoy y hace ya bastante tiempo, diría yo que 40 años, las mal llamadas fuerzas insurgentes. Entonces, cuando uno ve los perfiles de quienes escogieron, ese comité de selección que se hizo para ese momento, por parte inclusive de magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión Nacional Interamericana de Derechos Humanos, siempre con un sesgo, digámoslo así, a mí no me gusta hablar de temas de derechas e izquierdas, pero con un sesgo progresista. Entonces la gente diría, y para equilibrar esa justicia transicional, porque creo que es lo primero que hay que hablar, ¿qué es la justicia transicional? Es lo que se ha buscado en el mundo, es el mecanismo que se inventó en el mundo. Lo pueden buscar en una autora que se llama Ruthie Teitel, argentina, que vive en Nueva York y trabaja en la Universidad de Nueva York. Y ahí hay otro personaje colombiano que también trabaja allá y fue inclusive comisionado en algunos conflictos como Ruanda, como Yugoslavia, así de grave, Pablo de Greiff, colombiano. ¿Y esto es para qué? Básicamente la justicia transicional se ha diseñado para
luego de que pasan, por ejemplo, dictaduras, uno, o luego de que pasan genocidios en algunos países, como los casos que te acabo de mencionar, Yugoslavia con el tema de Milosevic, Ruanda con el tema, ahí hay una película que se llama Hotel Ruanda, no sé si alguno de ustedes la ha visto, Suráfrica. Para eso se diseña una justicia transicional. ¿Y qué significa que sea transicional? Pues que no es permanente. Es la diferencia con la justicia ordinaria, que tiene vocación de permanencia en el tiempo. Pero ¿por qué debe ser transicional? Pues porque simplemente, como la ordinaria no es capaz de evacuar toda la cantidad de casos que tiene, entonces nombran a unas personas de forma provisional por un poco tiempo, en este caso eran 12 años, y ya están pidiendo más tiempo, fíjate tú, que porque las dimensiones del conflicto. Sin embargo, lo que se ha hecho en otros países donde ha habido tribunales transicionales es pongamos jueces con las dos visiones. ¿Para qué? Para que se entienda esto y esto. En la JEP llevaron a un coronel que fue uno de los que leyó, pero él no dijo que era coronel, Camilo Andrés Suárez Aldana, fue coronel del ejército, no combatiente. ¿Cómo así? Coronel del ejército, pero él fue oficial administrativo. Ok. Y pusieron a una capitán de navío de la Armada, Claudia Saldaña, tampoco combatiente, ¿cierto? O sea, alguien que no navegó o alguien que no estuvo en las áreas de combate, sino que simplemente trabajaron como abogados al interior de la fuerza y uniformados. Sí, señor. Esa fue el supuesto equilibrio que se tuvo para la escogencia de la JEP. Entonces, en ese orden de ideas, quedó muy desbalanceada ideológicamente, por decirlo así, la JEP, y se ve reflejado precisamente en lo que es el fallo de ayer o antier, que es muy laxos con los dirigentes de FARC, que inclusive, no sé si tú recuerdas o los televidentes pueden recordar, una imagen de Timochenko entrando a las instalaciones de la JEP con la B de la Victoria, ya hace algunos años, y adicionalmente con unas manifestaciones de, sí, es que esta justicia la propiciamos nosotros y es la justicia de nosotros. Así lo dijo él mismo, o sea, eso no me lo estoy inventando yo. Y ayer lo ratificaron con el fallo, que es una justicia diseñada por los victimarios, en vez de ser una justicia diseñada por las víctimas para poder llevar a cabo la justipreciación de los hechos. Y fíjate, yo no sé, yo no he visto, no sé si tú has tenido esa oportunidad, Andrea, o alguno de los televidentes, yo no he visto ninguna organización de víctimas que haya aplaudido el fallo de antier, ninguno. No. Ni Rosa Blanca, ni la Federación de Víctimas de FARC, ninguna de las víctimas salió contenta con el fallo. Vamos a ver cuáles son las reacciones del fallo de esta mañana. Tengo 2 minuticos para la siguiente pregunta, no me quiero ir sin hacérsela. Andrés, si lo que se estaba o si sobre lo que se falló ayer es tal cual estaba planteado en los acuerdos, porque en los mismos acuerdos había quedado escrito que iban a ser máximo 8 años, etcétera y demás. Esa es la visión del señor Juan Manuel Santos. Entonces, que fue ¿para qué la JEP? Si ya lo habían acordado y si ya lo tenían tan claro, ¿para qué teníamos que montar esto? Tiene toda ¿Para juzgar a los soldados y a ellos sí darles unos tratamientos diferentes? Porque lo que se hizo fue simplemente notariar lo que se quedó en unos acuerdos, pero un proceso de judicialización y un proceso de juicio, ¿usted lo vio? Sí, o sea, si nos íbamos a demorar tanto, yo entiendo muy bien tu pregunta, si nos íbamos a demorar tanto para un fallo de primera y que habíamos quedado en que, pues, así lo dijo Juan Manuel Santos, en que el máximo iba a ser 8 años, pero no iba a ser el máximo 8 años al menos intramural, al menos en espacios delimitados, al menos con privación de la libertad de algún momento. Porque entonces la visión que nos vendieron de ese falso proceso de paz de La Habana es, no, yo no hago la paz para que me metan a la cárcel. No, por un momentico. Es que también tenés que responderle a las víctimas y al país por la cantidad de crímenes atroces que cometiste. Porque si no le respondes al país por eso, va a venir la Corte Penal Internacional, que es subsidiaria, a decir, yo siento que no hubo justicia real y verdadera en el mecanismo que ustedes diseñaron, entonces sentiría yo que algunos de esos señores que, y fíjate algo, Andrea, para cerrar ahí, hay unos crímenes que son muy difíciles de explicar desde la mal llamada revolución. ¿Qué tiene que ver con la revolución una violación de menores?
¿Qué tiene que ver eso? Tiene usted toda la ¿Cierto? razón. Tiene Porque usted toda la razón. Si a mí me dicen, no, es que nosotros nos robábamos la caja agraria porque necesitábamos recursos para la revolución, para comprar fusiles y mantener las tropas en el monte luchando contra el sistema de la oligarquía. Hay cierto relacionamiento en las teorías. Cierto, algo. Extorsión, algo, ¿cierto? Secuestro, se empieza a poner muy, muy oscuro el asunto. Terrorismo, se empieza a poner lejísimos el asunto. ¿Por qué? ¿Cómo así que usted contamina la fuente de agua de una población porque quiere acabar con el régimen social, económico y político del país? ¿Qué tiene que ver eso? Pero ya llegamos al extremo de violaste tantos niños y luego de que las violabas quedaban embarazadas y les sacaban el producto del embarazo o se morían en los abortos mal hechos. Y niñas y niños, ¿no? Es que precisamente por eso hay un congresista al que le decían Tornillo, que no voy a ser tan explícito para explicar esa situación tan escalofriante. Entonces, ahí es donde está el tema de justicia, sí, pero adicionalmente es que la propia Constitución de Colombia prohíbe que los crímenes, que quienes tengan crímenes comunes y no políticos, eso ya lo había hablado aquí en algún momento, ¿cierto? Sí, señor. Los crímenes políticos que son rebelión, sedición y asonada, que quienes están por fuera de eso no puedan ocupar cargos públicos. Nadie que tenga un hurto simple por haberle robado el reloj a Andrea Sierra aquí afuera del canal. Que no va a pasar. Exacto, Dios quiera que no. Esa persona no podría ocupar un cargo público, no podía ser concejal del municipio de Uritica, Antioquia. Pero estos señores entonces cometen los crímenes más aberrantes de la humanidad y adicionalmente ya llevan 8 años, y no solamente 8, ya llevan un poco más de tiempo, siendo congresistas de la República, con esquemas de seguridad y dictándonos las normas y los marcos morales y axiológicos de Colombia. Es increíble. Es increíble, me voy a quedar con esa apreciación. Vámonos para una primera pausa para comerciales. Cuando regresemos seguimos hablando de este tema y analizando esos 2 polémicos fallos históricos, como los han denominado, que ha sacado la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya regresamos.
Estamos de regreso en NCN. A todos ustedes, muchísimas gracias de corazón por permanecer conectados con nosotros, por sus comentarios y quienes nos están viendo a través de nuestras diferentes plataformas digitales en las que estamos en directo. Gracias, ya nos vamos a poner al día con esos mensajes para que los compartamos con nuestro invitado de hoy, Andrés Úsuga, abogado constitucionalista, docente universitario, analista, también político, por supuesto, y abogado litigante. Andrés, dos cosas que no quiero dejar pasar desapercibidas. Uno, usted lo denominó un falso proceso de paz. ¿Por qué? Yo creo que a las pruebas me remito, ¿cierto? Si evidentemente fuera un proceso de paz como el que quisieron venderle al país, que a mí realmente nunca me convencieron, yo no creo que estuviéramos en la situación de orden público que hoy tenemos. Porque adicionalmente, yo creo que fue un proceso de paz montado para que el señor Santos tuviera su Nobel de Paz. Y bueno, qué bien por él, pero no por el país. De ahí salieron una cantidad de disidencias, los residuales primero. ¿Eso es culpa de Juan Manuel Santos? A mí me parece que sí. ¿Por qué? Porque él le vendió al país, inclusive le vendió al mundo, porque fue y lo dijo allá en la ONU en Nueva York, que con todo el corazón manifestaba y declaraba que desde ese momento estaba la paz en Colombia. No, no fue cierto. Si fuera cierto, no hubiera salido las disidencias de Iván Márquez y de Calarcá, de Iván Mordisco, de todo lo que está pasando en este momento en el país. Entonces, él tendrá la excusa de decir, no, pero es que en mi concepto fue el presidente Duque el que desfinanció la paz. No, es que cuando usted va a hacer un proceso de esos, tiene que pensar si le va a dejar financiado o no. Entonces, lo que realmente pasó fue el señor Santos firmó un papel y salió y se fue. Y le dijo, ahí les dejo a los siguientes gobiernos. Ustedes verán cómo financian o no financian eso. Después vino Emilio Archila como el alto comisionado para la reintegración. Estuvo inclusive como alto comisionado para la paz un señor Miguel Ceballos en el gobierno Duque. Hicieron una cantidad de cosas en las zonas PEDET, en los municipios PEDET. Se intentaron hacer una cantidad de cosas, pero dejaron el Estado quebrado. Y este gobierno, que había prometido desde por allá, desde 2018, cuando ya había sido candidato el señor Petro, que en 3 meses se acababa el ELN. Y entonces no acabó ni con el ELN, se le volvieron a prender las FARC, las disidencias de las disidencias, se prendió el Clan del Golfo, firmó una ley de paz total el 4 de noviembre del año 22, y tiene el país desbaratado absolutamente. Pero cada que viene mediados de septiembre, las últimas semanas de septiembre, volvemos a celebrar el proceso de paz. Volvemos a celebrar la firma del Pacto de La Habana. Y no creas, los fallos están saliendo en este momento antes de que los cogiera la celebración del 9º aniversario. Y el año entrante va a ser peor, del 10º aniversario. Ya estaremos con un nuevo gobierno y no sabremos qué pasará con lo que se firmó, porque la verdad es que el Estado colombiano no ha sido capaz de cumplir con uno solo de los 5 puntos que se firmaron en La Habana, que el primero era de agricultura, el segundo era, yo creo que uno solo sí, participación política, pero ellos no se van a sostener. No sé si sabías que ya se les acaban las curules. Ya las curules de paz se vencen y les toca hacer proselitismo normal, pues, entre comillas. Les tocará llegar por medio de cifra repartidora, método de Hont, y no creo que vayan a ser capaces de poner un solo senador el Partido Comunista. Andrés, usted ya me lo respondió, pero quiero insistir en el tema. ¿Tienen algo que celebrar sobre los acuerdos de paz? Usted ya lo dijo, es que hay disidencias de Iván Márquez, es que hay disidencias de Calarcá, es que acaban de volar un helicóptero en Amalfi de las fuerzas públicas. No, estaba Gentil Duarte, estaba alias El Paisa, estaba alias Sarjo Aldinever, en Venezuela protegidos, todo el tema del sur del país, en Nariño, en Tumaco, en el Cauca, el Plateado. ¿Y estamos hablando solamente de disidencias o estructuras ligadas a lo que se conoció inicialmente? Tengo que ser respetuosa con los términos, con las FARC. No estamos hablando del desborde que tenemos con las actuaciones del ELN. Estamos hablando solo de ellas. ¿Hay algo que celebrar? En lo absoluto. Yo no sé quién podría celebrar hoy. Es que el único que puede celebrar, y volvemos al mismo tema, yo creo que el único que puede celebrar es el señor Juan Manuel Santos, que de inmediato le dieron el premio Nobel. Que es que a la gente también se le olvida eso.
Fíjate... Pero ¿será que tuvo una estructura de comunicaciones muy bien montada? Claro entonces? que sí. Él es un tipo tremendamente sagaz, tremendamente hábil y adicionalmente, y se lo voy a reconocer aquí en público, es un niño que se rodea bastante bien. Pero es nefasto, absolutamente nefasto. Es que el aparato de propaganda del señor Hitler también fue muy bueno. Lo manejaba Joseph Goebbels. Sí, señor. Miente, 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 que algo quedará. Yo sé que la historia va a ser un poco más justa con ciertos personajes de Colombia y castigará al que tenga que castigar y absolverá al que tenga que absolver en términos muy de Fidel Castro. La historia me absolverá cuando le estaban haciendo el juicio por la toma del cuartel de Moncada de ese 26 de junio del 50 y algo. Entonces, yo creo que no hay nada que celebrar. De hecho, solamente habrá uno que otro personaje celebrando como Juan Manuel Santos, ese Nobel de Paz, pero el país siento que está inclusive aún peor hoy que en el año 2016-17, porque, y adicionalmente, creo que la gente no entiende algo y es esa reelección de Juan Manuel Santos de entre mayo y junio del año 2014 se pudo gracias a los progresistas, esto es, al alcalde, para entonces alcalde, Gustavo Petro. Él era el alcalde de Bogotá. De hecho, se lo agradece porque de pronto lo meten en problemas con la Procuraduría. Pero entonces usted me está diciendo que el segundo gobierno de Juan Manuel Santos se le debe al entonces alcalde Gustavo Petro. Claro que sí, es que no lo dije yo. Lo dijo el propio Juan Manuel Santos en su discurso de agradecimiento en el Palacio de los Deportes en Bogotá. Le agradeció a Gustavo Petro y a los progresistas, que sin él no se hubiera podido lograr esa reelección de Juan Manuel Santos 2014. Y luego, tampoco lo podemos desconocer, en el gobierno de Gustavo Petro, la cantidad de gente del gobierno de Santos que están por todos lados. Ya empezaron a salir, ¿no? Pero quienes ayudaron de verdad a llegar a Gustavo Petro. Aquí también lo dije, de esa fecha me acuerdo muy bien. 5 de agosto del 2022, 2 días antes de que se posesionara este gobierno, lo dije, aquí hay una versión 1, versión 2, versión 3 y versión 4 del petrismo. La versión 2 del petrismo fueron Roy Barreras y Armando Benedetti. Sin esas personas, yo creo que Gustavo Petro mantuvo una mediana coherencia en el discurso hasta el año 2021. Cuando llegan estas personas a ese petrismo 2.0, se decide, me imagino que por parte de él, que van a ganar y van a ganar como sea. Entonces llega Benedetti, llega Roy Barreras, llega el santismo, llega el señor de Barranquilla, llega el señor Turco Ilzaca de Cartagena, llega el hombre Malboro, ¿cierto? Llegan toda esa cantidad de recursos y adicionalmente llega el trabajo que hace Juan Fernando Petro en las cárceles y así es que llegan. Y por eso es que están tan enredados hoy. ¿Por qué? Porque la decisión fue hay que llegar como sea. Luego, con la habilidad que tiene Santos, empieza a desmarcarse. Pero no me pueden decir que el señor ex canciller Luis Gilberto Murillo no fue ministro de Santos o que el señor Mauricio Liscano no fue ministro de Santos. O Juan Fernando Cristo. O Juan Fernando Cristo no fue ministro Prada, de Santos. todos. O el señor Prada, que está hoy en la embajada en Francia. O el señor Guillermo Rivera, que está en la embajada en Brasil. O el propio Roy, embajador en Londres. El propio Benedetti, un absoluto aliado del santismo. Entonces uno dice, no me pueden decir que eso está desligado. Y es lo que viene para las elecciones próximas. Santos intentándose desligar del petrismo, que le salió muy mal el tema. Y ahí hay candidatos, ¿no? Hay candidatos que han jugado a todas las bandas. Inclusive hay una candidata que ya tuvo o obtuvo el apoyo vía Twitter de los hijos de Juan Manuel Santos. Que ya tiene esa bendición. Que ella tiene esa bendición. Que ya tiene esa bendición. Lo voy a volver a llevar al tema de la JEP. Y sigamos hablando de esos históricos fallos. Entre otras cosas, han quedado cuestionamientos de 2 entidades que a mí no me parecen menores. En cabeza de Juanita Gobertus, Human Rights Watch, que ha sido una entidad que se ha movilizado un poco hacia otras esferas, si se me permite, ideológicas. Salió a decir, hombre, claro, es histórico, pero nos deja preocupaciones. Y nos deja preocupaciones por los que pasan por las víctimas. Pues es que a la gente se le olvida una cosa.
Juanita Guedertus, en el Pacto de La Habana, es que fíjate que siempre toca volver atrás. Sí, señor. Era la asesora principal del señor Jaramillo, que era el alto comisionado para la paz, que fue el que negoció allá. Y creo que el que usted me iba a mencionar también era Humberto de la Calle. No, porque él quedó bastante contento, ¿sabe? Como jefe negociador. Pero sí le iba a mencionar a una Iris Marín, defensora del pueblo hoy, que entre otras cosas yo lo sigo diciendo, aparte del nefasto caso de la elección del magistrado de la Corte. Camargo. Sí, creo que ella había hecho un buen papel de independencia desde la Defensoría del Pueblo, alertando, anunciando, prendiendo alarmas y alertas. A pesar de que la terna de donde salió es del presidente actual. Claro, pero había sido tremendamente independiente, con excepción de ese capítulo, para mí, tremendamente nefasto con la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Vuelve a decirlo, quedamos con muchas preocupaciones por lo que pasa con las víctimas. La Defensoría del Pueblo está también alzando la voz. Celebran que haya un primer fallo, claramente, pero quedan con ese sinsabor de que no se dé una sensación de justicia a las víctimas. Y creo que es un panorama bastante común el que se está teniendo con ese primer fallo. Ahora, otra puerta se abrirá con este segundo que pasa el día de hoy, que es el de los soldados. Que es el de los militares. Sí, yo creo que hay temas muy delicados, técnicos sobre todo, que me parecería que pues no vale la pena tratarlos, pero en última sí. Los límites que dijimos que se habían puesto, que para mí eran muy laxos hace 8 años, hasta esos límites se los saltó el fallo, el primer fallo. Entonces, y adicionalmente, recordémosle a la gente cómo está funcionando la JEP, por casos. Pero entonces, son 11 casos. El primer fallo fue del caso 1, ¿cierto? El de hoy es del caso 3. Del macrocaso 03. Sí. ¿Cuándo van a salir los otros? No sé, pero adicionalmente ya la JEP está pidiendo que se le prolongue su periodo, que había sido inicialmente de 16 o de 12 a 16 años. Yo no sé qué va a pasar con el tema JEP, por ejemplo, en el tema de elecciones. Yo no sé si haya candidatos que se vayan a atrever a preguntar lo que tú preguntaste ahorita. ¿Funciona la JEP? De verdad, porque la cantidad de millones que se está gastando el Estado colombiano, los impuestos de Colombia, y que en eso sí, por ejemplo, acompañaría a uno de cierta forma cuando dijeron habría que tragarse unos sapos, que fueron las declaraciones del presidente Santos hoy en la mañana en los medios de comunicación. Hombre, yo creo que inclusive los que estuvimos dispuestos o no dispuestos a acompañar esa propuesta de ese pacto de La Habana, estaríamos dispuestos a tragarnos algunos sapos si hubiera algo de justicia de verdad, si hubiera algo de reparación, si hubiera algo de verdad. Entonces esos son los componentes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Yo no las veo. Sobre todo garantías de no repetición. Yo no las veo en el primer fallo. Pero es que, Andrés, dígame uno cómo puede hablar en este momento de paz. Dígame uno cómo puede procesar lo que está pasando. Vuelvo, insisto, matan 11 soldados en Amalfi. No estamos ni medianamente cerca. Matan un candidato presidencial. Es que esto es un absurdo. Matan un candidato presidencial que está en contra de eso. Y le cuento algo, una cosa que a la gente le olvida acá. Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse, votó por el sí. Promovió ese diálogo. Y le voy a contar algo más. El alcalde de Medellín hoy es el principal opositor con el gobernador de Antioquia. El alcalde de Medellín votó por el sí. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, que también era alcalde en esa época, votó por el sí. El doctor Alejandro Eder, hoy alcalde de Cali, votó por el sí. Pero entonces venga, vamos a hacer una cosa. Yo me tengo que ir a otra pausa. Aquí tiene que haber un poco de decepcionados. Yo me voy a ir a una pausa, pero vamos a hablar un poco de eso. ¿Cuáles eran las expectativas que se tenía y qué está pasando hoy a propósito de la firma de esos acuerdos de paz? Momento de un corte y ya regresamos.
Sin lugar a dudas, vimos un país tremendamente dividido cuando nos preguntaban por ese plebiscito si votábamos por el sí o por el no. En un momento bastante decisivo como nación, pues hubo varias personas que decidieron dar ese voto de confianza. Ya habíamos conocido el no por mucho tiempo, ensayemos con el sí. Era una de las opciones que se tenía, pero lo que estamos viendo hoy es que ese sí no funcionó, Andrés. Míralo usted por el lado que lo quiera ver, o por el que le planteo, que es, seguimos teniendo estructuras que son hijas y disidentes de esas extintas FARC que están causando el mismo o peor terrorismo que en ese entonces. O míralo usted porque se está implementando y se está teniendo los resultados que hoy dejan esa desazón tan grande en las víctimas directas e indirectas también, digámoslo, de esa jurisdicción especial para la paz. No salió bien ese proceso. No salió bien ni su planteamiento ni su implementación. Yo te voy a decir una cosa fuerte y me atengo a las consecuencias. Yo creo que el gobierno de Gustavo Petro es un hijo de ese mal pacto de La Habana. Yo creo que si no hubieran metido, porque es que adicionalmente hay cosas que se le olvidan a la gente, que a mí me da mucha, como no sé qué palabra decirte ahí. Es que perdió el plebiscito. Es que ese plebiscito se perdió. Sí, señor. Y entonces la gente dice, ¿y por qué hay que implementarlo? Ah, porque lo metieron por la puerta de atrás con una proposición en el Congreso. Me hubiera gustado mucho, por ejemplo, que estuviera acá el doctor Jorge Enrique Vélez para que te explique qué es una proposición en el Congreso. O sea, qué tipo de fuerza puede tener eso que sea más grande que la voluntad del pueblo colombiano. Ah, es que perdimos solamente por 60.000 votos. No, es que la democracia es así. Pero usted una pierde proposición por un voto. en un proyecto de ley. En una modificación supuesta, dizque de la Constitución. Vea, le voy a contar aquí cuál es mi teoría, con gente que me ha preguntado. Entonces, ¿usted qué piensa de qué hay que hacer con el Pacto de La Habana? Nada. ¿Cómo así? Es que para mí el Pacto de La Habana no existe. ¿Por qué? Nunca se integró al ordenamiento jurídico. Esa es mi visión. Yo he tenido la cantidad de discusiones del mundo en temas técnico-jurídicos con eso. ¿Por qué? Porque es adicionalmente a ilegítimo, nunca lo incorporaron al texto constitucional. Esas 310 páginas que contenían los 6 puntos. Y entonces usted me preguntará, ¿y usted por qué se sabe también los números de ese documento? Porque lo estudió. Porque imagínate que yo era el coordinador jurídico del movimiento por el no en Antioquia. Entonces me tocó recorrerme los 125 municipios del departamento explicando por qué era conveniente votar que no. Y hoy, tristemente, mire, no me siento bien de decirlo, Andrea, con toda sinceridad, el tiempo me dio la razón. Hoy usted sigue teniendo... El tiempo me dio la razón con respecto al Pacto de La Habana y el tiempo me dio la razón con respecto al tema de la JEP. Hoy, yo no estoy decepcionado, pero hay gente que sí lo debe estar. No, porque se decepciona quien tenía unas expectativas con lo que estaba sucediendo. Pero sí hay gente que lo debe estar. Los que cantaron sí, que adicionalmente me parece que deberían hacer un mea culpa y no una actitud que yo estoy viendo, que es empezar a aprovecharse del paso del tiempo para decir que ellos votaron no también, o el paso del tiempo para decir que ellos no recuerdan ni qué pasó ahí. Hay gente que votó sí y tienen que salir a decirle al país, yo me equivoqué. Tienen que hacer el mea culpa de decir, ese pacto quedó mal y las derivaciones que salieron del pacto salieron peores. Si no, no estaríamos en el momento en que estamos. Yo vuelvo y le hago la misma pregunta. Entonces, ¿quedó una JEP notarial de lo que se hizo en los acuerdos y únicamente para juzgar a militares? Sí, lo que pasa es que adicionalmente me parece que la jurisdicción... Vale, le voy a hacer una cosa que usted me lo ha insistido ahorita 2 veces. Yo soy, y sin echarme flores pues, yo conozco pocos abogados que hayamos litigado en la JEP. O sea, que hayamos estado ahí sentados, definiendo algún tipo de interés. Y es tan difícil litigar en la JEP. ¿Por qué? Porque fíjate que allá tienen me acuerdo, insistían mucho con la palabra. No, es que aquí el sistema es como si no fuera judicial. Eso es un sistema dialógico, dicen ellos.
Pero eso se dialógico escucha muy lindo. Sí, pero los magistrados solamente te dejan decir lo que ellos permitan que tú digas, nada más. Porque si tú empiezas a hablar de algo que no... Pero ¿será que yo fallé filosofía? Porque eso no era dialógico cuando yo estaba estudiando. Yo también pienso lo mismo. Yo digo, no, es dialógico según lo que ellos entienden. No te voy a hablar de nombres de magistrados, pero es absolutamente triste. Por ahí en YouTube inclusive está una audiencia en la que yo estuve allá en el año 2022, 11 de julio, la pueden buscar. 11 de julio, no se me olvida. 11 horas. Escuchando cómo un magistrado regañaba a alguien que estaba supuestamente incumpliendo con las obligaciones que había adquirido el Estado colombiano respecto del Acuerdo de La Habana. Absolutamente triste. Yo creo que la JEP debe ser replanteada en mi concepto. Pero no debe desaparecer. Lo que pasa es que si no aceptan el replanteo, mire, no sé si usted recuerda, Andrea, usted tiene muy buena memoria, hace algunos meses la estaba criticando hasta las propias FARC. Pero por supuesto, por incumplimientos. Y Exacto. el secretariado que ayer salió a decir... Humberto de la Calle sí, la estaba criticando. Sí, señor. El señor Jaramillo, Sergio Jaramillo, que es la conceptualización. Y yo no sé qué pensará el español que estuvo detrás de la concepción de eso. U otras, comparándola, por ejemplo, podríamos llamar a quienes integraron los tribunales de Ruanda o de Yugoslavia o de Sudáfrica, para que digamos, ¿y cómo funcionó eso? Porque también hay post-revoluciones, por decirlo así, o post-estados de sitio tan graves que no tuvieron una justicia transicional, que también salieron muy mal. El tema es Salvador, ¿cierto? 25 años después de los acuerdos con las guerrillas del Salvador, mire en lo que estaban con las maras salvatruchas. Pero el tema Nicaragua sigue sin salir bien. Y hay una cantidad de países que siguen sufriendo. Yo quiero saber qué va a pasar, por ejemplo, cómo va a ser la justicia transicional luego de que terminen arreglando entre Israel y Palestina. O cómo va a ser la justicia transicional. Pero me está llevando a unos campos muy suntuosos. Por eso, no creas. ¿Y por qué no? Porque ese presidente Santos, en las declaraciones que le he visto a nivel internacional, ¿sabe qué sale diciendo? Que es la justicia mejor diseñada transicional del mundo. Del mundo. Eso sí es presuntuoso. Entonces y quiso ir a arreglar el problema entre Rusia y Ucrania. Entonces yo sí quiero ver cómo es que va a salir esto después. Pero Andrés, todos tenemos derecho a soñar en grande. Y a echarnos el bombo suficiente después de que tenemos un proceso de paz. Todos tenemos ese derecho. Vámonos a la última pausa para comerciales. Cuando regresemos le voy a hacer una pregunta sobre el expresidente Juan Manuel Santos y alguna confesión que quedó hoy por ahí en el aire en algunos medios de comunicación nacionales. Ya regresamos.
tenían 26 años. A ver, estamos por aquí en un debate bien interesante. ¿Cuánto fue el plebiscito? El 2 de octubre del año 2016. Del año 2016. Estoy intentando hacer memoria. ¿Yo dónde estaba? Porque estoy segura que no voté. No. Pero no sé por qué, no le sé decir por qué no. Yo no solamente voté, sino que promovió. Promoví el no y a las 4 de la tarde me tocó vigilar las 36 mesas de escrutinio en el Palacio, ¿cómo se llama? Aquí en Plaza Mayor. En Plaza Mayor. Y ganamos. Y el no ganó y esa fue la manifestación que hizo la voluntad popular. Y después a los 2 meses se robaron la voluntad popular con una simple proposición por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás. En la mañana de hoy, en un medio de comunicación nacional, démosle todos los créditos, por supuesto, en entrevista para los micrófonos de Blue Radio, el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, de una forma tremendamente orgánica y a modo de infidencia y en medio de la conversación, lanza un pequeño detalle, desconocido para todos nosotros, por supuesto, pero que llama mucho la atención. Y él está hablando sobre cómo, en un momento determinado, a él, como entonces presidente de la República, uno de los magistrados de la Corte Constitucional. ¿Qué le preguntó? No le preguntó, le ofreció. Le dijo que si él quería, él le tumbaba el plebiscito en la Corte Constitucional. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el expresidente Juan Manuel Santos. A mí, un magistrado de la Corte Constitucional me ofreció tumbar el plebiscito. Ese magistrado, luego de hacer conjeturas, es el hoy embajador de Colombia ante las naciones... Ante la Organización de Estados Americanos, ante la OEA. Exacto. El señor Luis Vargas, nombrado por el presidente Petro. Entonces, te conté y lo voy a decir al aire. Voy a presentar denuncia penal ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra de ese señor ex magistrado. Porque si en algún momento a otro magistrado, aquí solamente ha funcionado un juicio para esos magistrados y fue el del señor Pretelt, también de la Corte Constitucional. Entonces, si funciona en algún momento, pues vamos a ver si la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con mayorías petristas, va a ser capaz de promover esa investigación y de que llegue hasta las últimas consecuencias, porque la noticia crímenes que nos regala Juan Manuel Santos hoy, pues es muy interesante y deslegitima aún más todo ese proceso de paz que se hizo desde el año 2012 hasta el año 2016. Lo deslegitima aún más. Pues Andrés Úsuga, gracias por acompañarnos hoy, gracias por compartir con nosotros ese análisis y esas lecturas sobre esa Jurisdicción Especial para la Paz. Muchísimas gracias a ti, Andrea, por la invitación de nuevo y ojalá pueda la República reponerse de tanta impunidad. Permítame cerrar con esa pregunta y tiene menos de un minuto. ¿Usted tiene sensación de impunidad? Sí, absoluta, total y absoluta. La impunidad puede ser el tema más grave que se pueda presentar en cualquier democracia, en cualquier república, porque sin justicia no tiene ningún sentido tener rama legislativa y rama ejecutiva. Si la rama judicial no funciona, no tiene ningún sentido la república o las repúblicas liberales y la democracia que se diseñó desde las revoluciones liberales o burguesas en Inglaterra, Estados Unidos y Francia hace 200 años. Y con ese último análisis y esa última respuesta llegamos al final de esta emisión de NCN. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que mañana viernes tenemos el resumen de lo mejor de esta semana para que nos acompañen. Nos vemos en ese resumen y quienes nos están viendo en la emisión de la noche, nuestra repetición, por supuesto, que descansen. Nos vemos mañana.